¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es un programa más de la construcción de sí mismo. Hoy tengo como invitado a Diego Huitrón. Eh, Como hemos dicho en capítulos anteriores, el interés de este programa es que ustedes puedan tener herramientas para construir su propio yo, para que su personalidad pueda ser desarrollada según su voluntad y también entendiendo las limitantes que nos tiene el mundo real, ¿no? Pero dentro de ello queremos que ustedes puedan vivir su propio ser sin que ello sea doloroso y que encuentren el sentido de su existencia si es que aún no lo han descubierto. Eh, en ese sentido, pues por eso tenemos hoy a Diego. Él es actor, está estudiando logoterapia, ya nos va a platicar él bien de qué va su formación y cuáles son sus intereses. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy particular y muy enriquecedor, que es la construcción de un personaje dentro del mundo teatral, pero también cómo esa figura puede contribuir en nosotros mismos y en cómo desarrollamos nuestra propia persona. Entonces, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias. Eres nuestro padrino. Muy bien. Pues, Inauguramos contigo esta sección. pues muy emocionado y muy, me siento muy halagado también de justo ser la primera persona que tienes aquí. Y pues nada, con muchas ganas de entablar diálogo, de llegar a puntos de arribo en común que sean importantes para la filosofía, para el desarrollo de las personas, para la construcción de cada uno y cada una de las personas que estén viendo este video. Muchas gracias. Y pues nada, creo que pues para comenzar, me parece importante justo empezar por hablar un poco sobre pues lo que hago, que Sí, es principalmente, empecé, digamos, mi camino en el arte. Empecé a desarrollarme en artes plásticas, después en danza, después en, en artes escénicas ok. y después concretando todo en teatro, ¿no? Que la formación teatral creo que es lo más importante que he desarrollado hasta ahorita, hasta el día de hoy, sobre todo por toda la construcción que tiene que ver como con la parte teórica, la parte ideal también y el mundo también de la construcción de uno mismo en el arte, ¿no? Y en todas estas partes que conjugan un todo que es el arte y llevándolo hacia el teatro. Entonces, dentro de lo que nos comentas, pues has tenido una formación multidisciplinar, ¿no? Desde la Así es. psicología, el teatro, el arte. Eh, ¿Qué te ha llevado a transitar por ese camino? Pues creo que como, como mucho puede contar un poco cada persona, ¿no? Y hablándolo en particular, el canal que tú llevas trata justo de la pregunta por el ser, ¿no? La pregunta por el ser y esa búsqueda de una respuesta u otra pregunta, ¿no? Entonces creo que eso podría explicar a grandes rasgos qué es lo que me ha atraído, ¿no? ¿Qué es lo que me ha hecho buscar principalmente en el arte respuestas, ¿no? A partir de buscar esa construcción personal, a partir de buscar una respuesta o un lugar, un camino, es que yo he buscado, pues, encontrar, ¿no? Ya sea en el arte, ya sea en la psicología, en la psicoterapia, incluso en la parapsicología también. Ok. Entonces, pues al final creo que todos los caminos pueden nutrir de alguna forma la construcción de una persona, dependiendo de qué es lo que uno va encontrando en el camino, ¿no? Justamente es lo que quiero yo ofrecerle a la gente a través del canal, ¿no? Diferentes herramientas, sí desde la filosofía, porque es desde la formación en la que yo abordo este proyecto, pero no solo de la filosofía, ¿no? Y justo el perfil que tú tienes es muy interesante porque, pues, no te casaste con un solo camino, ¿no? Más bien tu camino fue un poco, llamémoslo entre comillas, salvaje, porque no fue un camino recto. Sí, Transitaste por diferentes
eh, proyectos hasta que encontraste cuál era el camino que te pertenecía a ti, ¿no? Hasta que descubriste la forma de desarrollar, pues sí, tus potencias como individuo, ¿no? Eh, Me gustaría que nos hablaras un poquito desde el teatro. eh, ¿Qué es el teatro? Muy en general, en el canal no pretendemos abordar tan a fondo las disciplinas que manejamos aquí, pero sí nos gustaría como abordar de manera introductoria los temas que tratamos, ¿no? Entonces me gustaría ver si nos puedes decir un poco qué es el teatro y dentro de esa disciplina, ¿qué sería un personaje? Ok, pues creo que a grandes rasgos y como dándole un poco cuerda al tema, trataré de explicarlo justo desde ese lugar, ¿no? Pues finalmente estamos hablando de una práctica que tiene miles de años, ¿no? Y surge justo como en un periodo en donde la humanidad, en una cultura en específico que es la griega, hablando del teatro griego, ¿no? Ok, No greco-latino porque ya eso es un poco después, sí, pero es una hablando del evolución. griego y porque tampoco vamos a hablar del teatro oriental, por ejemplo, porque también hay otras fundaciones muy importantes en Oriente, ¿no? Como en Japón. Pero bueno, enfocándonos en lo griego, ¿no? Que es lo que funda mucho de lo que es Occidente al día de hoy. Claro, Es una práctica en donde las personas iban a ver escenificadas escenas de la vida, y de la vida hablo entre comillas porque pues bueno, representaban tragedias, ¿no? Las tragedias eran elementos que tenían que ver con una cuestión casi mítica e irlas como diluyendo hasta que uno pudiera entenderlas a una dimensión humana, ¿no? En donde uno pudiera decir, ah, ok, traduzco esto a mi vida personal y entonces me transformo, ¿no? Y ahí había un proceso que es una palabra que al día de hoy no significa lo mismo que significaba antes, pero es la catarsis, ¿no? ok, Que era un momento de, bueno, había otra palabra que era un momento de anagnórisis, que eso significa como traducido y muy reducido, a una caída de 20, ok. ¿no? Como darte Entonces, cuenta de algo. darte cuenta de algo Ok. y dar un giro, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, digamos que en esos términos nos funciona mucho el teatro como para abordar estos temas y entender hacia dónde vamos encaminando, ¿no? Ahora, personaje viene del griego prosopón, que es Ok, máscara, ¿no? Entonces, antes, digamos, no siempre la etimología es significado, pero sí nos puede dar tintes, ¿no? De qué es lo que estamos hablando o hacia dónde nos vamos a dirigir ok, en la historia. Entonces, bueno, una máscara era este elemento que se ponía el actor bueno, no, en ese momento no había actrices, pero el actor se lo pone y entonces encarna la dimensión que se esté poniendo en escena, ¿no? ¿Por qué? Porque era un elemento que venía de unas danzas que eran sagradas, que tiene que ver con cuestiones primígenes, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que podríamos analizar de eso, pero digamos que lo que nos interesa de esto es que se quería hacer una abstracción de algo, una entidad, ya sea divina, animal o un elemento mítico también, porque pues teníamos seres como el cancerbero, ¿no? O teníamos seres como el Pegaso. Dependiendo de qué es lo que se quisiera abstraer, se hacía una máscara de eso, ¿no? ok, Y entonces se ponían ciertos rasgos, porque ya los rasgos nos hablaban de algo, ¿no? Nos hablaban de emociones, nos hablaban de dimensión, de posición. Entonces el ponerte la máscara te elevaba o te reducía. ok. Entonces eso ya es ponerte en un lugar. Obviamente podríamos hablar horas de la construcción de un personaje o incluso ponernos a elaborar y a desmenuzar cada elemento de la construcción de lo teatral y escénico, ¿no? Pero yéndonos directamente como hacia la construcción del personaje, Ujú. lo importante de todo esto es que nos da la posibilidad de poner la mente, y que obviamente ya estamos hablando que ya pasamos por el siglo XX, ¿no? Que es donde sale el realismo y entonces viene la cuestión mental, que esa es otra charla,
Pero bueno, antes no había una dimensión en donde uno pudiera sentarse a pensar, bueno, la psicología del personaje, ¿no? Porque no Ok, había psicología tampoco. ok, Pero bueno, teniendo en cuenta el inicio del personaje, que es esta cuestión de yo me pongo esta máscara y entonces encarno, brincándonos hasta después del siglo XX, que bueno, pues es un salto enorme, podemos entender mucho de lo que se va a hacer en escena o actoralmente, ¿no? Que es justo meter la mente, el cuerpo y todo lo que conjuga el hecho de estar en ese lugar, tanto mental como físico, y asumirse como lo que se busca ser, ¿no? ok. Entonces, más o menos por ahí va. Quisiera hacer una especie de síntesis, Ujú, justo porque lo que nuestro público objetivo ujú, son personas que se están acercando apenas a la sí, filosofía y hacia algunas disciplinas humanistas, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo pretendo alcanzar, ¿no? Personas que se están desarrollando a sí mismas y que necesitan herramientas para poder construirse. Entonces, quizá haya que ir haciendo como ok, claro. estos puntos de salva, ¿no? Estoy entendiendo que el teatro era una actividad humana en la que se representaban personajes, fuerzas de la naturaleza, incluso divinidades, y dentro de ello había personajes que tenían una jerarquía superior, personajes que tenían una jerarquía mundana y personajes que estaban infra tenían un valor inferior, ¿no? Ajá, así es. Ok. Dentro de ello, para que el actor pudiera dar vida a estas caracterizaciones, se generaban unos objetos llamados máscaras, Ujú, ¿no? Que, como bien nos dices, es el prosopopón ujú, en griego clásico, ujú, ¿correcto? prosopone. Ok. Dentro de esto, me viene una duda y más bien sería una intuición. A veces pensamos que las personas eh, personifican o dan vida a ciertos personajes, es decir, abordan ciertas características en su persona que no siempre son ciertas y que incluso a veces, aunque fueran ciertas, son pasajeras, ¿no? ¿Tú crees que parte de la formación de una persona, de la construcción de su propia subjetividad, de su psicología, de su forma de ser como individuo, tenga algo algún rasgo de esta práctica humana que se viene practicando, valga la redundancia, eh, desde la Grecia clásica? Sí, claro. Creo que, creo que es cada elemento que forma parte de nuestra vida, tal vez lo que podría, incluso dudaría también decir esto, ¿no? Pero lo que se podría exentar de eso podría ser tal vez la ciencia, pero la ciencia justo yo siento que es lo que explica, ¿no? Lo que puede dar ciertas respuestas a estas intuiciones humanas que surgen, ¿no? Ujú. Porque al final, bueno, podríamos hablar en el ámbito de lo pictórico, en el ámbito de las artes plásticas, pues lo que pasaba era que alguien veía algo y lo retrataba con las manos, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, obviamente no podemos decir cuál es verdadera y tal, pero Claro. hay una que decía que veían a los animales y los copiaban para adquirir su fuerza, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que esa es una partícula que puede responder a tu pregunta, ¿no? O sea, el hecho de pronto estar arrojados en un lugar en el que tenemos ciertas respuestas y no estamos claros de cuáles son las certezas, cuáles son las verdades, y poco a poco lo que nos va vinculando hacia lo que es nuestro entorno, pues es el mismo desarrollo, ¿no? Ese mismo ensayo, autoensayo. Ok. Entonces, Perdón que te interrumpa, este lugar al que mencionas que estamos arrojados, ¿te referirías a que es el mundo que nos rodea sí, o un contexto en particular? pues el contexto de cada persona, ¿no? Ok, Porque pues también, digo, si hablamos del mundo que estamos arrojados los latinoamericanos, eh, a estar en un contexto en Corea del Norte, pues creo que es muy distinto, ¿no? claro, entonces habría como una cosmovisión general de la cultura en la que estamos inmersos y una cosmovisión personal, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Tú dónde pensarías que el personaje que nosotros construimos, eh,
justo con los elementos que nos estás mencionando, ¿tú dónde pensarías que está insertado? ¿En esa concepción particular que tiene cada uno de su mundo o en una concepción más general que sería pues ya el contexto cultural de cada persona, ¿no? Creo que son diversos niveles, Ok, ¿no? Que justo creo, o sea, hablando, retomando la parte anterior y estamos en diversos niveles actuando, ¿no? Incluso actualmente se dice que hay una bifrontalidad, ¿no? ok, Lo que es el actor ordenando, moviendo los hilos, y lo que es el personaje ejecutando. Entonces, pensándolo así, es como, bueno, una persona, ya quitando un poco la dimensión actoral, una persona es lo que es por su entorno, pero a la vez tenemos ciertas cuestiones culturales y otras que son enteramente humanas, ¿no? Instintivas. ¿Cuáles son? Tampoco podríamos hablar de ellas en concreto, pero creo que cada uno podemos reconocer qué partes de nosotros tienen que ver con una parte más instintiva o incluso primitiva y otras cuáles son las culturales y cuáles son una elección casi, ¿no? ok, Creo que un elemento, bueno, más que un elemento, una parte que nos puede hablar mucho y nos puede dar muchas respuestas es la adolescencia, ¿no? ok, Creo que es el lugar en donde uno entiende dónde está separándose de una cuestión cultural familiar y decidiendo caminar hacia lo que nos llama la atención, claro, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos varios niveles. Y también entre eso va jugando nuestra parte, mm, pues, animal, ¿no? Nuestra parte inconsciente. Sí, también podemos meter otro nivel, ¿no? La ok, inconsciencia. Entonces, todos estos niveles, eh, haciendo, homologándolo un poco hacia la actuación, pues es eso, ¿no? Al final estamos emulando estos seres que existen o existieron. Obviamente esto pues lo estamos desglosando en un nivel psicológico mucho más complejo a lo que era antes, ¿no? Antes me refiero hasta antes del siglo XX, ¿no? Porque en el siglo XX es cuando Stanislavski y sus contemporáneos empiezan a hacerse las preguntas por la mente, la psicología. Y ok, todo esto gracias a que se desarrolla la cuestión psicoanalítica, ¿no? Sin eso no hubiéramos tenido una dimensión de qué es la psique en el personaje. ok, ok. Entonces igual voy a recuperar un poco lo Sí. que has dicho. Podemos ser personajes en diferentes niveles, Ujú. ¿no? Los elementos de los que nos ayudamos para conformar un personaje pueden ser conscientes, pero también pueden ser inconscientes Claro. o subconscientes. Claro. Eh, ¿Tú crees que en ese sentido, si hay momentos en los que las personas personificamos, en las que de alguna manera pareciera que estamos siendo otra persona que no somos, porque a lo mejor alguien que nos conoce de un contexto nos ve en un contexto diferente, actuando completamente diferente a como usualmente lo hacemos? ¿Tú crees que el personaje, y esto lo digo porque en un programa anterior que está a estas alturas ya tendría que estar en la red, este programa vendrá un poquito después, hablo sobre la mentira. Una suscriptora me pidió que hablara sobre la mentira y en ella hablo de la mentira también como algo que puede ser elegido. Es decir, a veces elegimos mentir, pero no es una mentira como tal, sino que generamos ficciones y formamos historias, formamos eh, discursos que no son reales, pero que trabajan en el ámbito de la realidad, de lo normal para una persona. En ese sentido, tratando de recuperar esa idea que a lo mejor algunos amigos ya pudieron ver en el video anterior, ¿tú creerías que el personaje es una mentira o, o como lo digo, ¿no? Una ficción que sigue, o sea, que a lo mejor no es del todo real, pero sigue operando en la normalidad de las personas? Amigos, una disculpa, tuvimos un problema técnico y se cortó el video. Vamos a retomar la respuesta de Diego ante la pregunta que quedó en el aire. ¿El personaje es una mentira o solo es una ficción? Vamos a escuchar lo que nos dice Diego desde su perspectiva como actor y como
y como terapeuta, porque esa es una noticia que les tenemos al final, para que puedan seguir su trabajo. ¿Nos puedes compartir tu respuesta, por favor? Claro, claro. Pues hablando en términos teatrales, hay una frase que dice que esta es una frase que primero dio un teórico del teatro y a la cual Luis de Tavira terminó como de concretar, digamos, que es actuar, es responder a estímulos ficticios de forma verdadera. Y bueno, pues aquí ya entramos dentro del el campo de la verdad y la mentira, ¿no? Que creo que pues en general cuando polarizamos este tipo de conceptos o de acciones, ya nos da un indicio de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y el hecho de entenderlas como dos polos opuestos ya nos pone en dos situaciones, o sea, tremendamente distintas, ¿no? No hay un punto medio. A lo que va esta frase y a lo que voy con esta explicación es que dentro del campo de la actuación, el actor, el personaje o el personaje que cada uno de nosotros lleva a cabo durante su vida, pues tiene que ver con el buscar esa respuesta o el buscar obtener lo que cada uno busca, ¿no? Hablando en el plano ficticio o hablando en el plano cotidiano. Hablar de mentira podría caer más desde un lugar de una especie de juicio, ¿no? Entonces tendríamos que ver desde dónde se está llevando a cabo ese juicio y cuáles son los estándares dentro de los que cae la verdad y dentro de los que cae la mentira. Podemos decir que un actor es bueno o que un actor es malo, que ahí ya estamos entrando en términos bueno o malo, que tiene que ver una construcción eh, religiosa, ¿no? Podemos decir que una persona es falsa porque vemos que sus actitudes, sus acciones tienden a ser acartonadas. No sé, podemos entrar en esos términos y en ese análisis, ¿no? A lo que voy con todo esto es que el hecho de llevar a cabo una acción que tiene que ver con la respuesta a un estímulo, ya sea ficticio o sea real, y ya sea desde el personaje ficcional o del personaje cotidiano, ahí creo que estamos frente a una respuesta casi animal, ¿no? Casi instintiva. Que si nosotros de pronto hacemos este ejercicio sencillísimo, ¿no? De pronto sentarnos, cerrar los ojos y nos imaginamos que en la mano tenemos un limón o algo cítrico, ácido, una piña, ¿no? Que también tiene esa estimulación Ujú. palatal. Y de pronto la llevamos a la boca y la exprimimos o lo mordemos, entonces ese simple hecho de imaginarlo ya empieza a generar una estimulación en el cuerpo y no necesariamente está pasando. No, y te entiendo porque de hecho ahora que lo estás describiendo, mi mente viaja con tu discurso y definitivamente sentí cómo mi lengua experimentó esas sensaciones Exacto. cítricas, ¿no? Creo que sí, sí, sí dice mucho lo que nos estás comentando, ¿no? Respecto a este cuadro. Exacto, y tal vez hablándolo en cuanto a lo escénico, pues decimos que es un buen actor o actriz cuando justo nos jala hacia allá, nos Ujú. jala a de pronto sin necesidad de nosotros hacer el ejercicio, emulamos lo que está sucediendo enfrente. Que al final, regresando al inicio de esta plática, pues era eso, ¿no? Te sentabas a ver lo que le estaba sucediendo a este ser humano, haciéndole de otra, y de pronto sin necesidad de que tú pongas a la disposición tu imaginación, te estaba conectando con algo, ¿no? Ujú. Eso es lo que podríamos decir, ah, qué buen actor, qué buena actriz. O el personaje cotidiano, simplemente lo crees, ¿no? Simplemente ves una personalidad que te empieza a llamar y dices, ok, te creo, ¿no? Sin que digas te creo porque no estás cuestionándolo, Claro. ¿no? Entonces creo que la palabra mentira podría ponernos en un lugar de enjuiciamiento que podría ser válida,
Y es válida, ¿no? Al final, pues la usamos. La Ujú, usamos cotidianamente, la usamos en cuanto al cuando estamos haciendo la valoración de un trabajo o cuando estamos hablando cotidianamente de una persona o incluso en una terapia, ¿no? ujú. El adjetivo mentiroso, mentirosa. Fíjate qué bueno que llegas a este punto del juicio, ¿no? De poner en una balanza si algo fue bueno o malo. Eh, la herramienta más poderosa de la filosofía es la pregunta, ¿no? Porque abre sentidos, ¿no? Permite que la palabra se exprese, permite que los conceptos salgan, que digan algo a las personas, ¿no? Porque somos las personas las que entendemos los conceptos y el lenguaje, ¿no? Eh, es un poquito tramposa esta pregunta que te hice porque justamente en el capítulo anterior, pues explorábamos las diferentes formas de entender una mentira, ¿no? Y ¿por qué te mencioné lo del personaje, ¿no? De si era una mentira. Porque este programa, este capítulo tiene la finalidad de espero que así sea, y si no, también es válido, eh, ayudarle a las personas a entender que de alguna manera nosotros como individuos en lo cotidiano construimos personajes, ¿sí? Por lo menos esa es la postura que yo tengo, que yo tomo, no porque yo posea la verdad, sino porque referente a lo que he visto con otros pensadores, me convence un poco, ¿no? Entender que somos personajes y que justo respondemos a estímulos en la vida diaria. En las conclusiones del capítulo anterior, pues veíamos que lo mejor sería no mentir, ¿no? Y a lo mejor a los espectadores el hecho de hablar de personificar o de actuar de una manera que a veces puede ser subconsciente, a veces puede ser prefabricada, pero a veces también puede ser natural, no necesariamente es una mentira, ¿no? No necesariamente están cometiendo un acto de mala fe Ujú, hacia los demás, ¿no? claro. Es decir, el construirse a uno como un personaje que se desenvuelve dentro de un contexto y que puede variar de un contexto a otro, que puede cambiar de una persona a otra. Es decir, yo con mis amigos tengo un comportamiento muy diferente al que tengo con mi familia. Hay códigos, hay lenguaje, hay léxico, palabras, hábitos que compartimos en un contexto y en otro y que definitivamente pues no necesariamente son idénticos, ¿no? A veces te haces de unas herramientas y a veces de otras. Entonces, yo lo que quería llegar a este punto es que el espectador o nuestros amigos que están buscando una reconfiguración de sí mismos, una construcción de su persona, no piensen que por desarrollar un personaje de su individualidad están cayendo en un acto de mentira o en un acto de mala fe o de maldad, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera preguntarte, ¿qué herramientas conscientes, porque justo ya nos mencionas la parte subconsciente de esta forma de transformarse, eh, qué herramientas conscientes podrías compartirle a la gente para que puedan explorar esos personajes que de repente eh, pues se desenvuelven en su vida cotidiana, ¿no? Mientras, mientras me decías esto, me resuena mucho la cuestión de la conciencia, primero. También el hecho de em, que si ya de pronto empezamos a notar ciertas cuestiones de nuestros propios personajes, tendemos mucho a lo mismo, ¿no? A meter en cajas de enjuiciamiento, Ok. que creo que eso es muy natural por la construcción que tenemos como sociedad, al menos occidentalmente latinoamericana, México en particular. Eh, el hecho de meternos ya en estos lugares nos hace ponernos un corset Ok. que ya nos dice cómo actuar y cómo no actuar, que al final eso es otro personaje también, ¿no? Ujú. Otro personaje que copiamos de nuestras costumbres, nuestra identidad familiar, nuestra identidad social. Entonces, bueno, el hecho de saber que lo que sea que hagamos tiene que ver con una identificación
tanto social como personal, de gustos, de necesidades, etcétera, etcétera, siempre va a ir de la mano con estos personajes, estas personalidades, y finalmente, pues, pelearnos con ellos sería pelearnos con nuestras bases de origen, ¿no? Y de origen me refiero no nada más de que nací yo y entonces ese es mi origen. Mi origen tiene que ver con la historia de la humanidad, ¿no? Otra frase que también se repite mucho en el teatro es, nada humano me es ajeno. Ok. Entonces, bueno, ya ahí abrimos un poco o mucho de qué estamos hablando cuando hablamos de el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de el sí hacerlo o no hacerlo, o la conciencia, etcétera, etcétera, yo creo que concluiría tu pregunta diciendo que el primer paso sería aceptar que creo que uno de los factores más importantes es saber que todo el tiempo estamos siendo vistos. Ujú. Decía Principalmente, Sartre, los otros son el infierno, ¿no? claro, 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 Porque nos sentimos juzgados, nos sentimos que siempre hay una mirada detrás de nuestro actuar, ¿no? exacto. Y creo que bueno, ya ahí ya, porque incluso, y los otros también puede ser una analogía a nosotros mismos portando a los otros, ¿no? Claro, Entonces, pensando en lo que el otro está pensando claro, ¿no? sobre mí, Muchas ¿no? veces, ¿cuántas veces no nos pasa a todos como, ay, no voy a hacer esto porque tal no vaya a pensar? Y bueno, hablando de redes sociales, bueno, pues voy a subir una historia, mejor no la subo porque la va a ver tal, cuando en realidad no hay nadie diciéndote, es tu propia construcción, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante primero ser conscientes de eso, ¿no? Ujú. De que en realidad todo el tiempo estamos siendo vistos de una u otra forma y más ahora con redes sociales, con la conexión tan rápida y tan inmediata que tenemos a través de no nada más redes sociales, ¿no? Incluso ya, bueno, WhatsApp es una red social, pero es una red social distinta, ¿no? Que al final me parece que las redes sociales es otro personaje que generamos, ¿no? Claro, Es, claro, pero ahí tenemos la posibilidad de curar o más bien de seleccionar qué queremos que el otro vea de nosotros, ¿no? Porque justo, la crítica que más se hace es que, pues, ¿para qué te encasillas en querer ser como el otro que ves a través de las redes sociales si al final es otra persona que la que realmente está viviendo? Porque solo te enseñan la parte saludable, la parte feliz de su vida, ujú, y es muy difícil que encontremos a alguien sufriendo, ¿no? En sus perfiles de... claro. O incluso también ya hay personas que usan el sufrimiento como su identidad, Claro, tienes ¿no? razón. O sea, hay una variedad ya, o sea, no podríamos verlo, ¿no? Ya es el número de perfiles ya que hay, tan solo en Instagram, ¿no? Facebook y demás redes sociales que hay y que van a ver, etcétera, etcétera. Creo que justo al final, la conclusión sería, hay que ser conscientes de que, uno, somos vistos, dos, nada de lo que hagamos es nuevo, y eso también nos quita la carga de la necesidad de hacer algo como para que los demás nos acepten o nos vean, incluso nosotros mismos, ¿no? Y ahí entonces viene una transmutación personal hacia tal vez ciertas nociones de uno mismo que pueden ser más verdaderas y verdaderas respondiendo a lo que nuestros tanto impulsos como construcciones nos van dictando, ¿no? Y que no tienen nada de negativo el hecho de cambiar, ¿no? Si hoy decidimos que nos gusta el rojo y mañana nos gusta el verde, es una parte también natural, ¿no? Obviamente conlleva responsabilidades, conlleva una construcción de compromisos incluso, ¿no? También hablando de las redes sociales, ¿no? Cuando estamos frente a un público, pues también ya estamos siendo escuchados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de nosotros estar hablando de esto nos compromete a hacernos responsables de nuestras palabras, Sí, por supuesto. de las omisiones, de lo que se menciona, de todo, ¿no? Ujú. Sin embargo, también es eso, ¿no? No por eso vamos a tenerle miedo al exponer, ¿no? Ok. A decir lo que estamos pensando, porque el día de hoy, tal vez esta plática la revisamos en 10 años y puede que digamos, bueno, sí, pero, o, claro, Oh, ay, qué pena, ¿no? sí, ¿no? Bájalo, Quítalo de ahí, por quítame, favor. sí, ¿no?
Ok, Entonces creo que la conciencia que nos puede dar y llevándolo al terreno actoral también es eso, ¿no? Uno no puede ponerse a juzgar al personaje. Sí, sí puede, sí lo hacemos, claro. pero bueno, a ver, ¿qué vas a darle, ¿no? ¿Cómo vas a nutrir ese personaje? Pues al final lo vas a encorsetar, ¿no? Ujú. Y pues, encorsetar o meter en camisa de fuerza, o sea, creo que tiene, la verdad, me voy a aventurar a decir esto, pero la verdad tiene que ver con la libertad, ¿no? Ok, Y ahorita hablando de también el contexto logofilosófico que estoy desarrollando, y la libertad tiene que ver con responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad tiene que ver con uno mismo. ok. Creo que usé palabras muy grandes como para resumir algo, una pregunta, pero Creo que está bien ujú, porque esa es la idea, poder dar lenguaje, poder dar conceptos que quizá no se van a entender en este primer video porque llevamos muy pocos en el canal, pero justo al ser un canal filosófico, práctico, lo que queremos es arrojar cosas que los inviten a reflexionar por sí mismos, arrojar cosas que les ayuden a pensar de manera consciente cómo es su estar en este mundo, ¿no? Y yo me quedaría mucho con esta idea de englobar esto que nos dices, que es un crimen, porque al final nos has dicho mucho, has desmenuzado muchas ideas, pero yo me quedaría con una en particular. A pesar de que somos personajes, a pesar de que somos vistos, eh, a pesar de que repetimos, de que no siempre somos originales, hay que aprender a aceptar ese personaje que somos, ¿no? Hay que hacer las paces con nosotros mismos y decir, sí soy ese, pero puedo decidir ser ese o ser otro diferente. Y aunque tome esa decisión, no todos los elementos dependen de mi conciencia, ¿no? Habrá unos que vaya jalando sin que me dé cuenta, pero cuando me haga consciente de ellos, a lo mejor los podré cambiar para mejor o simplemente dejarlos, ¿no? O quizá no hacer nada con ellos. Simplemente te das cuenta que ahí hay una mancha y la ignoras, ¿no? Eh, Creo que ha sido muy enriquecedor. Es nuestro primer programa en entrevista. Insisto, te agradezco mucho por habernos dado tu tiempo, por haber compartido con nosotros tus conocimientos. Es un poco injusto el tiempo del video porque quizá hemos tenido que resumir ideas en una pequeña frase, en una sola palabra, y podría parecer incompleto lo que hemos dicho, pero insisto, no tenemos la verdad, solo es una pequeña embarradita de herramientas que queremos que poco a poco en el canal se vayan profundizando para que ustedes las puedan tener a su alcance. Y, y bueno, te agradezco mucho, Diego. Me encantaría, por favor, que nos compartas cuál es tu actividad en este momento, porque pues sé que haces terapia, sé que tienes un enfoque que estás construyendo a partir de esa multidisciplinaridad que estás viviendo. Y bueno, si quieres dejar tus datos para que la gente se comunique contigo, si, haznos un pequeño resumen, ¿no? sí. Qué es lo que haces? Bueno, ahorita después de concretar esta parte artística que tiene que ver como con lo visual, la danza, la actuación, lo estoy mezclando con estas partes psicológicas Ok. y parapsicológicas también. eh, y desarrollé una terapia que tampoco es algo innovador, pero la estoy llevando a cabo desde mi propia trinchera, ¿no? Que tiene que ver como con mi experiencia, etcétera. El punto de esto es que es una terapia eh, holística, que bueno, al final la palabra holística quiere decir que engloba, Conecta conecta, muchos aspectos, ¿no? exacto, exacto, que pues al final es la parte psicológica con elementos que tienen que ver con el trabajo del cuerpo, de la voz, de la imaginación, de la proyección personal hacia la afuera y viceversa, ¿no? Entonces, ahorita lo que estoy haciendo son este tipo de terapias. Eh, Próximamente, pues obviamente se sumará a todo este mundo que estoy creando, la logoterapia, o ya está impactando en esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago es que doy sesiones personalizadas de esto, también las puedo dar grupales.
Estoy en un proyecto ahorita que llevamos a cabo con empresas, grupos pequeños, al menos ahorita pequeños, porque pues me gustaría enfocarme bien con las personas, ¿no? Claro. Y bueno, mi contacto principal pues sería yo creo que mi Instagram. Ahí hay mucha información acerca de lo que hago y si no, pues obviamente siempre está al alcance de un mensaje directo, ¿no? Ok. Que, ¿Te parece que dejemos en la descripción del video tu Instagram? claro, claro. Yo puedo decirles, he tomado terapia con Diego. eh, es, es una terapia muy interesante. Me gustaría decir que al decir holístico no se espanten, a veces pensamos que son pseudociencias o que es un pensamiento mágico. No necesariamente. Hay mucha teoría, hay mucha psicología, hay una formación muy enfocada en ayudar a las personas a entender su interior y a ir a mejor, en las que Diego pues utiliza ejercicios físicos, ejercicios mentales, meditación, charlas de uno a uno y al final es un acompañamiento para cuando necesitas resolver alguna situación en tu vida, ¿no? Y creo que eso es lo que más aporta Diego a este mundo, ¿no? Ayuda a muchas personas a sentirse bien consigo mismos, a hacer las paces con su contexto y la verdad es que lo hace de una manera bastante afortunada. Eh, yo lo recomiendo como uno más de sus como Consultantes. de sus consultantes. Ujú. Iba a decir pacientes, pero creo que puede ser un Sí, poco, no, eh, igual otra puede palabra, ¿no? darles un poco de temor entenderlo de esa forma, ¿no? Soy uno de sus consultantes, he tenido resultados para mi propia vida, eh, me ha ayudado a liberar ciertas tensiones, a resolver ciertos conflictos mentales que he tenido y bueno, pierdanle el miedo a las terapias, pierdan el miedo a las sesiones psicoterapéuticas, eh, porque aunque tengas una vida bien y balanceada, siempre el tener una escucha y alguien con quien puedas rebotar ideas que tienes en tu mente es muy enriquecedor. Entonces, yo quiero cerrar este capítulo recomendándoles a Diego, agradeciéndole por su presencia en este canal, que nos aporta muchísimo. Y bueno, ojalá que en el futuro lo podamos tener de regreso, tocando algún tema más enfocado en la logoterapia, que es lo que está trabajando actualmente. Está cursando su formación como logoterapeuta, lo cual va a sumar a su oferta eh, terapéutica, ¿no? Diego, te agradezco mucho. Eh, Espero sea pronto tu siguiente visita y a ustedes también les agradezco por haber llegado al final, los que hayan llegado al final. El canal está iniciando, estoy tratando de ir mejorando poco a poco las cosas en las que estamos flaqueando, pero siempre con la mira en ofrecerles algo que pueda contribuir a su propia existencia. Creo que Diego y yo tenemos eso en común. Queremos combatir un poquito el vacío existencial que hay en las personas. Y Diego desde su enfoque tiene una opción. Yo desde mi enfoque, la construcción de uno mismo, tengo otra opción y ninguna es excluyente, ¿no? Las dos buscan contribuir a tu bienestar y esperamos poder tener un impacto en ti. Les agradezco mucho su presencia y los veo en un siguiente video. Chao.